Y ella tuvo varios hijos. Entre los hijos tuvo a Rosa Pasos, y después esta Rosa Pasos se casó con un señor que se llamaba, un señor americano que había venido de los barcos que llegaron en el Atlántico a Zacapa, Hualán y todo eso. Y ahí tenían que hacer, como no había carretera, tenían que pernoctar. Y habían mesones donde dormían y vivían. Y ahí esta Rosa Pasos vivía con la familia de ella y sus primos. Y este señor americano conoció a esta Rosa Pasos ahí y se enamoró de ella. Y entonces la familia la mandó de montaña en montaña para que el gringo no se la llevara. Y el pobre gringo enfermo y todo, de montaña en montaña, buscando a la Rosa Pasos. Él se llamaba Alfredo Knight, el americano este. Y él al final la encontró y se la llevó a Estados Unidos con él. Y en Estados Unidos nació Martina Knight, que era hija de él. No, él tenía esta Martina Knight, que era, puta, ya no me acuerdo. Perdón por la puta. Ya se me volvió. Perdón por la puta. No por la palabra, por la puta. Yo tengo todo eso escrito. ¿Ah, sí? Pero ella es la abuelita Martina. La abuelita Martina, que era hija de este Alfredo Knight, pero no ¿Y era, de La Pasos? No, solo de este Alfredo Knight. Sí. Era hijastra del Papa. Ah, ok. Y entonces ella se fue a vivir después a Estados Unidos. Y ahí fue donde mandaron. Y entonces mandaron a Estados Unidos a estudiar, como se habían creado como hermanas con las Pasos. Ya. Mandaron a estudiar después a Rosa. Ajá. Y a tío René, Rosa Salazar Pasos. Ajá. Porque la mero hermana de ellas, que era Rosa Pasos, se casó con Enrique Salazar, que era de la antigua Quintanilla. Enrique. Sí, pues, pero entonces la abuelita Martina era familiar política. Porque los Knight y los otros se habían casado. ¿No? Ya. Por eso es que tú te llamas Irene Martina. Sí. Por la abuelita Martina, porque ella no pudo tener familia y entonces adoptó a un niño de la iglesia donde iba, porque se casó con un pastor que se llamaba Lee Vernon. Y ella era la copastora con su esposo, que era el pastor. Entonces, estando pastoreando esa iglesia en Napa, California, adoptaron a una niña que se llamaba Margaret. Y esta Margaret, pues ella era hija adoptada. Y entonces mi abuelita, Rosa Salazar, no, Rosa Pasos de Salazar, era medio pariente de ellos y mandó a sus hijos Rosa y René Salazar Pasos. Sí. Que eran los hijos de Rosa y Enrique. Rosa Salazar, no, Rosa Pasos de Salazar y Enrique Salazar. Él era descendiente mexicano y todos los demás puros españoles. Ah, sí. La abuelita Pasos eran puros españoles. No, pero ¿y quién era el mexicano? Salazar era descendiente mexicano. Salazar. El tío Enrique, mi abuelito Enrique. Ya. Y entonces mandaron a estudiar a Estados Unidos a Rosa, que era, cuando se casaron, Enrique Salazar, se casó con Rosa Pasos. Rosa Pasos era su segundo matrimonio. Ya había tenido antes un hijo,
Su abuelita. Había muerto, mi abuelita. Ajá. Y ¿Que pues, habrá sido ese el señor Pasos? no, No. ese es el hijo de que ya tuvo. Perdón, el con Knight. Con el Amel, con el Knight. Ah, entonces tuvo un hijo con el Knight. Bueno, se casaron y de ahí nacieron de Rosa Pasos y Enrique Salazar. Nació Olga Salazar Pasos, que se casó con Erwin Sadi. Nació después René Salazar, que se casó con Regina Andrade. Y de ahí vive Jorge René Salazar y la Reginita y Gracielita y otros 4. La otra fue Rosa Salazar Pasos, que era la tercera hija, que se casó. La mandaron a estudiar a Estados Unidos y se casó con un gringo adoptado de esta pareja de pastores, que era Martina Vernon, que no era ni pariente directa, pero era Martina la que se había criado con ellos. Entonces ahí conoció ella a David, el hijo adoptado, David Lee Vernon, y entonces se casaron y nació Raymond Vernon. Después nació Linda Lee Vernon, que soy yo. Después se separaron, vinieron a Guatemala, llegaron a Guatemala. El rey nació en Estados Unidos, es americana. Y Linda nació en Guatemala. Ah, usted nació Yo nací en Guatemala. O sea que él vivió aquí, David. Vivió David. Él vino en esa época con Rosa y trabajó cuando estaban haciendo el Mateo Flores y todo eso, porque él sabía manejar todas esas maquinonas, los bulldozers y todo eso. No sabía que había venido a Guatemala. Ahí están las fotos. Ahí tengo unas fotos ahí donde estamos con las hijas de Lázaro Chacón y todos ellos. La primita, Chacón, porque entre las hermanas era Josefina. ¿Qué eran sus primas? Josefina Pasos, de la mayor, que se casó con Lázaro Chacón, que llegó a ser presidente de Guatemala. Y tuvieron varios hijos. Y la otra, Rosa Pasos, que se casó con Enrique Salazar. O sea, eran varias hermanas. Y después, pues, se fueron muriendo todos. Después se divorció Entonces, Rosa mandaron a estudiar a Rosa a Estados Unidos, ahí se conoció con David, llegaron a Guatemala, ya nació Raymond Vernon y nació Linda Vernon, se separaron, David se fue y nunca se supo de él. Rosa después conoció a un americano que se llamaba Edward Harrison y con él tuvo 2 hijos, que es Eddie Harrison y Casey Harrison, que son nuestros hermanastros. que sus hermanos De madre. Y yo conocí a Rosa porque ellos se fueron, Rosa se fue de Guatemala con él y su marido cuando estaban los hijos pequeños. Y nos dejó a mi hermano y a mí con los abuelitos, con el abuelito Enrique y la abuelita Rosa. Y después murió la abuelita Rosa cuando yo tenía 2 años. Nos quedamos Raymond y yo, mi papá y yo, viviendo con el abuelito Enrique. Ahí en el Gaito, él tenía una arenera, y Gaito es en la zona 3, que ahora es una barriada fea y todo, pero en esa época eso fue una tierra que le concedió a él Lázaro Chacón en la época donde era presidente. Y el abuelito hizo de ahí una arenera. Y entonces él se inventó, mi abuelito, se inventó hacer un combo de metal así enorme, un puente enorme, con unos cables que bajaban hasta el río, que pasaba un río de las vacas, se llamaban, hasta allá abajo. Y ahí sacaban arena del río. Entonces y era manual todo, con unos rodos. Y era manual, subían el cumbo y sacaban la arena del río. Y con esa arena del río se construyó Palacio Nacional
porque la arena de río se puede usar para construcción, la arena del mar no. O sea, esa arena era de ese río de las vacas que se llama, que no estaba corrompido, pues no estaba sucio ni contaminado. Y ese era el negocio de mi abuelo, muy inteligente era, de hecho eso. Y como la esposa de él, que era Rosa, estaba casada con Lázaro Chacón, que el presidente de Guatemala tenía cuello para poder poner su naranja. Y cuando la abuelita murió, porque era 10 años mayor que él, cuando ella murió, en eso Rosa, que se había casado con este gringo, David Vernon, que había llegado a trabajar, que era que sabía manejar las bulldozers y todas esas máquinas enormes que habían para hacer el estadio nacional, el estadio de Guatemala, el estadio de fútbol, todo lo que es el área universitaria, ¿cómo se llama esa área? Donde está todo lo que es el estadio olímpico, el estadio de Guatemala y todo. Él manejaba todas esas máquinas. Pero luego se volvió traidero y todo, y Rosa también, era de época de la posguerra, entonces en la guerra y la posguerra. Y total que se separaron y nos quedamos entonces Rey, que es mayor, y yo viviendo con los dos abuelitos. Y a poco tiempo, tenía 2 años, pues se nos dio la abuelita. Entonces nos quedamos con mi abuelito, los dos. Vivíamos en un área que se llama El Gaito, en la zona 3. Y digo que lo que mi abuelo tenía ese cumbo que bajaba hasta el río y que lograban sacar la arena del río. Y cuando él se enfermó, Olga sabía que era la hermana de esta mayor, se había casado con Erwin Sadik, que era hijo de Byron Sadik, que había puesto la primera litografía en Guatemala. Y había conocido en San Lucas a una señora que era descendiente de un suizo y casi había tenido esta hija con una indígena de ahí, de San Lucas, por ahí, que era la abuelita María Sal. María sí, es la historia. María Bachmann de Sal, que era Bachmann, la abuelita María, porque su papá era suizo, Bachmann. Era apellido Bachmann. Pero la abuelita María era mamá de... La mamá de Erwin Sal. Ajá. Erwin se llama Erwin Sal Bachmann. Ajá. Y entonces así fue como conoció mamá. Después mamá conoció a Erwin, que era un payaso que iba en aquella época en las excursiones en el tren para el puerto de San José. Y ahí iba él de payaso haciendo de chistín. Y mi mamá decía, que payaso, ¿verdad? Era de caía remate, porque mi mamá era bien seria, Olga sabe que era Olga Salazar. Era re seria y aburrida. Y en eso conoció en el tren, que era, pues no había carretera, todo era por tren, llegaban a Puerto San José, esa excursión, ahí iba él de payaso, y ahí se conocieron. Y cuando regresaron, él empezó a buscar y a visitar. Y decía, ay, me lo pones el payaso, ni quiero salir. Y mi mamá era re seria. Y al final empezó a salir con él. Estaba para largo, me van a servir otro. Se casaron, porque les llevamos time. No.